Muy buenas noches con todos los participantes de este evento. Quiero empezar agradeciendo a IDEM por la invitación que realiza para este evento en materia tributaria, específicamente además al estudio Suárez, Abogados más Consultores. Mi nombre es Josip Yucra Núñez y en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre innovación probatoria en los procedimientos tributarios. Permítanme, por favor, compartir mi pantalla para poder dar inicio a la presentación. Muy bien, muchas gracias. A ver, en materia tributaria, nosotros contamos con varios procedimientos, pero a su vez con varios mecanismos para poder demostrar cuáles son las operaciones que realizamos y si la determinación tributaria realizada es correcta. La presentación va a estar dividida en 5 ítems principales. Actividad probatoria en procedimientos tributarios, las limitaciones de esta actividad probatoria encontradas en la normativa vigente y los nuevos mecanismos procesales, además, que podemos encontrar para demostrar para la actividad probatoria en los procedimientos fiscales, oportunidades para la administración tributaria y para los contribuyentes, y finalmente unas reflexiones sobre el tema abordado. Muy bien, empecemos. La actividad probatoria en materia tributaria se va a realizar básicamente en 4 procedimientos detallados en Código Tributario. Esto ya lo sabemos nosotros. Nosotros conocemos que en el procedimiento no contencioso y cobranza coactiva, básicamente la actividad probatoria se encuentra restringida a los documentos que se vayan a presentar en esto, frente a la administración tributaria. Caso distinto y con mayor desarrollo es lo que ocurre en el procedimiento contencioso en sus etapas de reclamación y apelación y además en el procedimiento de fiscalización. No está de más recordar que mediante el procedimiento de fiscalización nosotros nos sometemos como contribuyentes frente al fisco a la revisión exhaustiva de las operaciones que realizamos para establecer si existe o no alguna diferencia o error en la determinación de la obligación tributaria. En el procedimiento contencioso, a su vez, nosotros podemos impugnar, podemos reclamar y eventualmente apelar, incluso agotando la vía administrativa, sobre los valores que hayan sido emitidos por la administración tributaria y con los cuales no nos encontremos de acuerdo, por obvios motivos. La actividad probatoria en materia contenciosa administrativa está regulada a partir del artículo 125 del Código Tributario. Y bueno, tenemos una lista detallada de aquellos medios probatorios que podemos encontrar en y podemos actuar en este procedimiento, las manifestaciones, los documentos, por ahí una inspección, informes que podemos encontrar. Quiero hacer una diferencia de esta actividad probatoria en un procedimiento de esta naturaleza en el cual no existen contrapartes, sino existe un contribuyente frente a la administración tributaria y eventualmente ante el tribunal fiscal para establecer si un valor ha sido correctamente emitido. La actividad probatoria, por otro lado, por ejemplo, en un proceso judicial regulada por Código Procesal Civil, es mucho más amplia. Y claro, se justifica por la naturaleza de, en este caso, el proceso, en el cual existen 2 contrapartes, una en contra de la otra, y tenemos un tercero independiente que decide sobre un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica.
En materia tributaria no ocurre eso, no tenemos contrapartes. Es un procedimiento a través del cual probamos determinados fundamentos con los cuales recurrimos las resoluciones o los valores que han sido emitidos por el fisco. Pero dense cuenta de esta naturaleza, de esta diferencia en la naturaleza de los procedimientos, que a su vez justifica la diferencia en los medios probatorios. Hay medios probatorios con mayor desarrollo en Código Procesal Civil, típicos, atípicos, o elaborados por una parte, por supuesto, para poder demostrar una actividad real, una actividad con proveedores, una actividad de la misma operación de la empresa. Encontramos entonces esta diferencia, en principio, como limitación normativa en cuanto al tipo de procedimiento, de tipo de medio probatorio. Pero además encontramos una diferencia en plazos, que también está justificada por la finalidad del procedimiento. En materia procesal civil, de acuerdo al Código Procesal, que es la norma madre que regula los medios probatorios, existen oportunidades para poder presentar medios probatorios precluyentes. Es decir, que no puede presentarse posteriormente un medio probatorio que debió adjuntarse, que debió anexarse al expediente en la etapa postulatoria, sin que exista otra posibilidad de poder presentarlo posteriormente. Esto no ocurre en materia tributaria. Si bien es cierto, nosotros debemos presentar medios probatorios, por ejemplo, en un procedimiento contencioso al momento de elaborar, de presentar nuestro recurso de reclamación o de apelación, pues el Código Tributario nos señala que además tenemos un plazo adicional de hasta 30 días para poder presentar medios probatorios, artículo 125 del Código Tributario. Pero después de este plazo, ¿puedo presentar medios probatorios? Sí, claro que sí. Pero ¿cuál es el requisito? O pagando o garantizando la deuda tributaria. Miren la diferencia entre el proceso judicial, que tiene varios medios probatorios, una amplitud de medios probatorios que pueden actuarse en un proceso, y con la limitación de los medios probatorios en materia tributaria, restringidos por un plazo que, si es que lo garantizamos la deuda o pagamos la deuda, eventualmente también se va a poder ejecutar, se va a poder presentar, se va a poder actuar. ¿Esto qué quiere decir? En un proceso judicial existe una contraparte siempre, ¿no? Una parte, otra parte discuten sobre un conflicto de intereses, un tercero decide. ¿Qué es lo que se discute aquí? El derecho de uno u otro. En materia tributaria se discute además el cumplimiento de la obligación tributaria, que sobrepasa la actividad probatoria. Tal es así que ese límite en plazo, ese límite temporal señalado por Código Tributario, puede considerarse en un segundo plano si es que se paga o se garantiza la deuda tributaria. ¿Esto qué quiere decir? La finalidad del procedimiento en materia tributaria es demostrar que la actividad que realiza el contribuyente, la operación con el proveedor, el contrato que se celebró con alguno de sus stakeholders, pues es real. Y que además lo puedo demostrar o pagando o garantizando. Es decir, solo asegurando la deuda, el pago de la deuda tributaria, porque se busca una finalidad aún mayor, que es la de contribuir de forma justa. Esa finalidad se ve apoyada por la actividad probatoria en materia tributaria. Límites normativos, entonces. Pero ¿qué pasa con los límites materiales? Nuestro país es un país diverso. Es un país con una economía excepcional y es un país que cuenta con un nivel de informalidad muy alto, y los negocios o la actividad mercantil que se realiza en nuestro mercado, en nuestra actividad empresarial, en nuestra economía nacional, es muy distinta a la de otros países. Fíjense ustedes que la actividad formal, en la cual regularmente, si no es en su mayoría, se encuentra sometida a la revisión fiscal parte de la administración tributaria, por supuesto,
es un porcentaje mínimo de nuestra economía nacional. Pero la misma naturaleza del negocio hace muchas veces muy complicada la actividad probatoria. Por ejemplo, la actividad minera en nuestro país se realiza de muchos tipos. Hay gran minería, hay mediana minería, pequeña minería, minería artesanal. En muchos de los casos, la actividad pequeña y actividad artesanal minera cuenta con determinados gastos que son de muy difícil comprobación frente al fisco y que eventualmente, al no poderse deducir en la determinación de renta, van a significar un incremento en el impuesto, siendo la tasa ya no 29.5%, siendo 32, 33, tal vez un poco más, teniendo un porcentaje de diferencia que lo asume el mismo contribuyente, porque la misma actividad no permite demostrar estas operaciones. Si nosotros, por ejemplo, realizamos alguna compra de agua o de repente alguna clase de pago por el transporte dentro de una determinada operación, seguramente al ser tan informal nuestra actividad no nos van a entregar ninguna clase de comprobantes de pago. Por lo tanto, no podremos deducir ese gasto realizado. Esto es a lo que se hacía referencia hace un momento. Lo mismo pasa en la actividad pesquera. Muchas veces la actividad pesquera artesanal incluye pagos que se realizan a los pescadores en los mismos puertos, pero que seguramente por este carácter informal que tenemos en nuestro país, no existe un comprobante de pago de por medio, pero la actividad se realiza, no lo podemos deducir. El fisco eventualmente lo va a reparar, lo va a revisar y reparar en un procedimiento de fiscalización. ¿Cómo lo demostramos? Aquí tenemos un gran problema y vamos a centrarnos en este segundo límite material. Veamos primero algunos datos para establecer cómo es que ha ido evolucionando en los últimos años, incluso desde el 2007, esta actividad informal. Y fíjense que la variación es mínima. Esta labor por parte del Estado para poder cuidar, para poder mejorar a la ciudadanía, para poder incluir dentro de la base informativa, de la base tributaria, a todos los peruanos, pues no ha sido muy fructífera, no tiene muy buenos resultados. Y en más de 10 años no existe una variación sustancial en esa disminución. Pero la labor es, en principio, de parte del Estado. No tendríamos por qué asumirla nosotros como contribuyentes, pero el mercado es así, y ahí encontramos el limitante. Veamos entonces, ¿qué encontramos por otro lado? Cuando hablamos de la finalidad del procedimiento en materia tributaria, debemos necesariamente hacer referencia al principio de verdad material, que implica que la administración tributaria, en este caso, debe verificar plenamente los hechos que sirven motivo de sus decisiones. Incluso señala la norma, Ley de Procedimiento Administrativo General, que para ello debe adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, aun cuando no hayan sido propuestas, justamente para buscar ese fin de una recaudación justa, que la determinación tributaria no solo encuentre limitante material probatorio, sino que sea mejorado, que sea incluido ese material probatorio para que la determinación sea la correcta y se realice finalmente un pago tributario justo, que se cumpla con la obligación tributaria de manera justa. Encontramos para ello, por ejemplo, ya pronunciamientos por parte del Tribunal Fiscal y no son tan nuevos. Sin embargo, se señala, por ejemplo, que la administración tributaria debe como obligación investigar todas las circunstancias del caso y no solo limitarse a requerir información sobre una determinada actividad que sabemos que es también informal. Eso es un secreto a luces, todos lo conocen.
Valorar de forma conjunta y apreciación razonada, no únicamente basada en incumplimientos de proveedores. Tenemos entonces un alcance adicional de cómo es que se debe realizar la actividad probatoria en un determinado procedimiento y además cómo debe actuar el fisco, no únicamente ciñéndose a, por ejemplo, incumplimientos de parte de proveedores y justamente a partir de la actividad que realiza. Pero ¿qué podemos nosotros hacer frente a ello? Bueno, algunos tiempos frente a procedimientos, tanto procedimiento contencioso como procedimiento de fiscalización, que van a tener un movimiento cíclico, denominado así en esta investigación. En principio, antes de un procedimiento debemos evaluar y preparar los medios probatorios, alistándonos. Si, por ejemplo, tuvimos una fiscalización por impuesto a la renta del ejercicio 2017 donde existieron reparos, seguramente en la resolución de determinación se encontrarán detallados y sabremos que si tenemos el mismo problema por no haber presentado oportunamente, por ejemplo, documentos en procedimiento de fiscalización, tendremos un similar inconveniente en una fiscalización posterior. Por ejemplo, una fiscalización de impuesto a la renta del 2018, 2019, 2020. ¿Qué podremos hacer en este caso? Debemos evaluar y preparar la documentación o en general los medios probatorios que nos permitan demostrar estas operaciones. Frente a estos procedimientos, tanto en fiscalización como en un procedimiento contencioso, dentro de los plazos, cumpliendo con las formalidades, por ejemplo, obteniendo documentos de fecha cierta que tienen un respaldo público, un respaldo notarial, que van a permitir demostrar una determinada actividad, presentarlos oportunamente. El derecho de defensa se ejerce de forma oportuna. De lo contrario, en materia tributaria, nosotros sabemos que si no presentamos la documentación dentro del plazo, tendremos que pagar o garantizar la deuda para poder presentar un medio probatorio posterior. Finalmente, después de estos procedimientos, tanto contencioso como de fiscalización, debemos hacer el feedback, reparar, considerar, corregir lo que esté mal. De repente tendremos que tener algún registro notarial, tendremos algún registro interno incluso que también ha sido respaldado por jurisprudencia del Tribunal Fiscal, como lo veremos a continuación. Pero entonces, un movimiento cíclico. ¿Por qué? Porque tenemos además el feedback, de inicio a fin, un antes, un durante y un después de estos procedimientos. ¿Qué más? Lo segundo que podemos hacer es usar jurisprudencia. Jurisprudencia son casos previos, casos anteriores, casos ya resueltos, que en materia tributaria podemos encontrar al máximo órgano de administración de justicia administrativa tributaria, el Tribunal Fiscal, con sus pronunciamientos, que nos van a servir para poder establecer cuáles son, cómo se debe realizar la actividad probatoria en un determinado procedimiento. Por supuesto, con sus límites, porque los medios probatorios, como estamos viendo, no son únicos y van a evolucionar como es nuestra propuesta. Muy bien, veamos algunas resoluciones del Tribunal Fiscal que nos señalan cómo se debe desarrollar además estos procedimientos y cómo debe ser la actividad probatoria. En la RTF 13001-2014 se señalan que los fundamentos no deben basarse exclusivamente en incumplimientos de proveedores. ¿Eso qué quiere decir? Que en todo caso nosotros además podemos y conocemos que las determinaciones que realice la administración tributaria no deben únicamente contener el incumplimiento, por ejemplo, en la planilla de un proveedor, o la falta del contrato de arrendamiento de la planta de mi otro proveedor, o la falta del contrato de cesión de un almacén de mi otro proveedor. No son estos elementos únicos para poder establecer, por ejemplo, un reparo en materia tributaria. ¿Qué más? La RTF 11.16.7, por ejemplo, 1-2010, nos señala que la operación se demuestra además con documentación que pruebe la negociación, traslado, recepción de bienes y el pago de la operación. Esto es
transversal, es homogéneo para la operación económica. Si realizamos actividad minera, actividad pesquera, actividad de agricultura, agrícola o agropecuaria, y tenemos estas fases, tanto la negociación, el traslado, la recepción de bienes y el pago, pues debemos tener cuidado en la demostración de cada una de estas partes para poder establecer una cadena de información que sea presentada también a la administración tributaria. Además, contamos con la RTF 8772-2005, que nos señala que podemos demostrar operaciones a través también de documentos internos. Pero estos documentos de la misma empresa, del mismo contribuyente, deben tener una lógica, deben ser razonables, deben tener un orden cronológico, deben tener una identificación de partes, deben tener firmas de los responsables para poder demostrar en conjunto una determinada operación. Fíjense esta característica de pluralidad de medios probatorios para demostrar una operación. Esto que además ha sido ya ampliamente reconocido por el Tribunal Fiscal, señala que no solamente un medio probatorio hace o demuestra una determinada operación. Del mismo modo, no se puede reparar únicamente con la falta de un medio probatorio. La exigencia de pluralidad de medios probatorios es esencial en materia tributaria. Encontramos ahí unos códigos QR que nos van a servir para poder encontrar estas resoluciones y darle un estudio aún más minucioso. Un tercer punto, y tal vez es el más importante, es el de utilizar la tecnología. Nuestra ciencia, nuestra tecnología avanza y el derecho no se puede quedar atrás, y específicamente el derecho tributario. Las operaciones tienen determinadas características a partir de la tecnología que se emplea dentro de las operaciones. Pero además la tecnología también nos va a permitir a nosotros respaldar actividades económicas a través de medios probatorios. Medios probatorios, podríamos decir, tecnológicos. Veamos entonces. Esto ya ha sido reconocido incluso por el Tribunal Constitucional. En la sentencia 877-2020 de un proceso de habeas corpus, se motiva a través de conversaciones de WhatsApp y de conversaciones y publicaciones de Facebook. Lo mismo ocurre en el caso de la casación 851-2018 de Puno, donde se fundamenta que existió un abuso por parte de uno de estos acusados al momento de tener estas conversaciones de WhatsApp o Facebook. Pero esto no hubiese pasado hace varios años. Actualmente sí ocurre. Y si el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema le dan mérito probatorio a WhatsApp o a Facebook o a cualquier otra red social, ¿por qué en materia administrativa o tributaria no podría hacerse? Claro que podría hacerse. Y podemos presentarlo, ya ha sido reconocido, y a través de esto podemos, además, como administración tributaria, fundamentar nuestras resoluciones. Pero aún hay un reto aún más importante. Yo les mencionaba hace un rato que existían mecanismos novedosos, tecnológicos, que nos van a permitir eventualmente demostrar operaciones. Por ejemplo, blockchain, que viene revolucionando el mundo. Y es la cadena de información que es impenetrable, invulnerable, que se mantiene en el tiempo y nos va a permitir conocer exactamente, con detalle, con tiempos, un orden cronológico, con información por parte de los contribuyentes, de sus proveedores, de los responsables, cómo es que se realizó la actividad económica. ¿Debería tener medio probatorio? Por supuesto. Sometamos entonces este tipo de información a un procedimiento de fiscalización o contencioso para que sea evaluado con el mismo razonamiento del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema por el fisco, para que se puedan demostrar además nuestras operaciones. No tengamos miedo de esto. Este cambio de paradigma en verdad implica una oportunidad, y no solo para el contribuyente, también una oportunidad para la administración tributaria. Encontraremos un orden interno en nuestras operaciones por parte del contribuyente, y la administración tributaria contará con mucha información para poder establecer si se cumplió o no con la obligación tributaria.
Por parte de los contribuyentes realizaremos un pago justo y por parte de la administración tributaria tendremos una recaudación justa. Y finalmente tendremos una simplificación. Tanto es lo que se ha hablado de simplificación. Es más información, ciertamente, pero es mucho más fácil procesarla. Y además la disminución de litigiosidad. Porque al tener esta información, seguramente podremos nosotros determinar con mayor facilidad cuál es nuestra determinación, cuál es nuestra obligación tributaria y evitaremos algún procedimiento contencioso posterior. Muy bien, como reflexiones finales, únicamente quiero darles estas 4 ideas. En principio, como hemos notado, existe un divorcio, una separación entre la realidad, lo que ocurre en nuestro país y nuestras normas. Específicamente, probatorias como lo hemos estado viendo, pero estas pueden evolucionar. Y podemos nosotros presentar dentro del marco normativo nuevos mecanismos procesales probatorios ajustados a cada necesidad de cada operación, de cada actividad económica para demostrar nuestras operaciones. No tengamos miedo. Los operadores del derecho, que somos todos nosotros, estudiantes, abogados, administración tributaria, todos, legislador, podemos crear derecho y podemos crear además actividad probatoria, ya reconocida incluso en otros ámbitos, no muy utilizada en materia tributaria. Retemos al fisco. Los medios probatorios, como lo mencionamos, deben evolucionar, pasar de documentos escritos, simples, a información ya a través de tecnología, que pueda ser incluso en tiempo real evaluada por la misma administración tributaria. Es un salto tecnológico, un salto muy retador que debemos hacerlo en los próximos, no años, sino meses. Ya nos corresponde. Y finalmente, tenemos oportunidades no solo para el contribuyente, sino también para el Estado. Muchas gracias. Quedo atento a cualquier duda o pregunta que puedan tener para absolverla. Amigos, un gusto saludarlos. Yo sí, felicitaciones. Me ha parecido que tu ponencia ha estado realmente muy interesante. Has propuesto mecanismos tecnológicos para generar medios probatorios que puedan acreditar eventualmente algunos gastos ante la administración tributaria, considerando sobre todo que vivimos en un país donde el 70% de nuestra economía es informal. Has hecho mención al WhatsApp, has hecho mención a los correos electrónicos, has hecho mención al blockchain, que efectivamente es un mecanismo virtual que tiene la posibilidad de registrar una serie de eventos, de hechos, y que además tiene la virtud de ser inmodificable, ¿no? Pero a mí se me plantea la siguiente interrogante, Yosif. ¿Es posible que yo acredite la efectiva realización de la operación? ¿Es posible que acredite el efectivo gasto en la realización de esa operación comercial? Sin embargo, no es suficiente acreditar la operación o acreditar el gasto, sino que la legislación además expresamente señala que debes acreditar ese gasto o ese crédito fiscal, si quieres, en caso que fue IGD, tienes que acreditarlo a través de un comprobante de pago. Entonces, es posible que tú que vayas a evitar, digamos, la suspicacia de la administración de considerar que se trata de operaciones no reales y que eventualmente podrías haber incurrido en un delito tributario, pero aún así no podrías acreditar el gasto para efectos tributarios, lo que va a significar que la empresa arroje una utilidad que realmente es inexistente y que pague un tributo respecto de un ingreso que no ha existido en la realidad. Entonces, a mí me gustaría decir que tú nos digas
¿qué mecanismo, una modificación normativa, no lo sé, pero qué mecanismo podríamos utilizar considerando lo siguiente? Primero, el Perú es un país informal. Segundo, la operación está totalmente acreditada. Y tercero, es cierto que no se ha emitido comprobante de pago, pero es un tema de informalidad y que escapa a la responsabilidad del contribuyente para que no se genere una utilidad indebida a la empresa y se tenga que pagar un impuesto que tampoco correspondería. Esa sería mi pregunta puntualmente, José. Gracias. Muchas gracias, doctor Suárez. Es una pregunta muy, muy interesante que nos permite además ampliar un poco lo que hemos mencionado hace un momento. Ciertamente, este divorcio al cual hacía referencia entre la realidad y la normativa peruana se ve reflejado, por ejemplo, en esta exigencia taxativa sobre la emisión de comprobantes de pago para la comprobación de una determinada operación económica, que es lo que no ocurre en nuestro país. Me mencionó, me preguntó hace un momento sobre si propondría alguna modificación legislativa. En principio, en este extremo sería conveniente, considerando además que por encima de esta exigencia de comprobantes de pago a partir de un impulso, un deseo de formalización por parte del Estado que no ha surtido efecto hasta el día de hoy, como lo vemos, porque no existe una variación sustancial en los porcentajes de informalidad en nuestro país y a su vez de formalidad en nuestro país, debería quedar en un segundo plano, considerando todos aquellos mecanismos que permiten demostrar a través de pluralidad de medios probatorios que una operación es real. Si es así, nos encontramos ante un aspecto legal limitante a la realidad peruana que puede ser superado por una efectiva comprobación de operaciones a través de varios documentos, varias inspecciones, varios documentos de fecha cierta incluso, pero que todavía no es superado en nuestra legislación. Ciertamente es un reto, lo mencionaba hace un momento, el elaborar o considerar como parte de nuestro legajo estos medios probatorios, y debería hacerse de este modo. Más aún considerando el principio de verdad material mencionado también, porque lo que busca el fisco no es únicamente tener un comprobante de pago para registrarlo, lo que busca el fisco es recaudar de forma justa. Y lo que buscan los contribuyentes, o lo que deberían buscar todos los contribuyentes, también lo mismo, pagar de forma justa. Y esta redistribución de riqueza que se dé en todo nuestro país. Entonces, este conflicto entre realidad y legalidad se ve plasmado en la exigencia del comprobante de pago mencionado. Ciertamente, una evaluación, incluso no solo económica, sino incluso constitucional, podría dar lugar a una modificatoria en este sentido, porque hemos visto que no ha solucionado el problema en nuestro país, a pesar incluso de tener regímenes tributarios especiales, distintos, incluso en algún caso el régimen MIPE tributario, señalado por muchos para la actividad pequeña, para los informales, tampoco ha funcionado. No ha funcionado en nuestro país. Es un reto que podemos nosotros plantear y eventualmente también modificar esta exigencia específica. Gracias, doctor. No, con todo gusto, José. Pero si me permites, Flor, un segundo, se me estaba ocurriendo que efectivamente, en mérito al principio de verdad material, la administración tributaria está en la obligación de verificar la realidad de los hechos, ¿no? Y en mérito al principio de razonabilidad, etcétera. O sea, lo va a verificar. Pero ¿tú crees eventualmente que sea conveniente para el sistema tributario? Yo no estoy hablando para los intereses de la administración ni de los contribuyentes, sino para el sistema fiscal. ¿Sería conveniente flexibilizar a ese extremo la posibilidad de sustentar operaciones? Es absolutamente razonable, porque efectivamente el 70% del mercado es informal. Te pongo un ejemplo muy puntual, ¿ya? Digamos que es una empresa que se dedica al rubro de los cueros. Entonces, en el negocio ganadero, los ganaderos van al camal, sacrifican la res,
les entregan la carne, que ellos la comercializan, porque ese es el negocio, pero además, tangencialmente o digamos paralelamente, reciben un cuero, y ese cuero lo venden de inmediato al mejor postor. Y ahí no hay comprobante de pago. No hay comprobante de pago para las carnes, mucho menos va a haber para el cuero, ¿no es cierto? Pero hay empresas formales que se dedican a la comercialización del cuero y tienen que hacer una serie de trámites, digamos, o han diseñado una serie de estrategias para poder sustentar la efectiva compra de esos cueros para poder luego transformarlos, ¿no? Y es más, tú podrías diseñar un sistema de blockchain en el que efectivamente puedas registrar cuando la operación, cuando la res ha sido sacrificada, el cuero que salió, cómo lo transportaste, cuándo entró a tu almacén, cuándo fue materia de ingreso al proceso productivo, etcétera, etcétera. Y eso va a quedar absolutamente certificado, digamos. Pero aún así no estamos cumpliendo con la formalidad que es un comprobante de pago que acredite la efectiva compra de ese cuero. Porque lo que estás acreditando es que ese cuero ha pasado a ser de tu posesión, en el mejor de los casos, y que has iniciado un proceso productivo, pero no la compra efectivamente. Y lo que se propondría sería, eventualmente en estos casos, no se va a necesitar comprobante de pago. Y mi pregunta es, ¿será eso conveniente, esa flexibilización que se haría de la normativa? ¿Sería conveniente para el sistema? ¿No sería un poco más bien, de alguna manera, justificar e incentivar la informalidad en determinadas áreas? Es un comentario, ¿no? Puede ser que no, pero en cualquier caso, por el otro lado tendríamos que hacer, obviamente, una evaluación valorativa, porque por el otro lado estaríamos pagando utilidades, o perdón, impuestos sobre utilidades inexistentes, ¿no? Gracias, doctor. Con esto ya termino. Sí, muchas gracias, doctor. No, excelente, excelente. Me ponía a pensar además en el caso, por ejemplo, de la actividad minera, también utilizando también este respaldo blockchain, por ejemplo, obteniendo información del acopiador, del ingreso, del traslado de la mercadería, de la transformación y eventualmente la venta. ¿Qué pasa? El problema ya no está en la venta de la existencia, sino en la adquisición del mineral. Pero del mismo modo es para demostrar una determinada actividad. En el caso de los cueros, por ejemplo, es demostrar el traslado de esa existencia del cuero. Y en el caso de la minería es la obtención de ese mineral. Fíjese, doctor, que cuando nosotros hablamos de operaciones y de qué es lo que regula derecho tributario, y además hablando siempre en los casos de formalidad, podemos mencionar un poco de política fiscal, siendo elemental la simplificación o simplicidad de procedimientos para poder encontrar ese camino a la formalización de las personas. Mucho se ha hablado, mucho se ha hablado. No se ha podido solucionar. Se ha buscado simplificar en lo más que se puede en los procedimientos. Y producto de esa simplificación es justamente, por ejemplo, la emisión de comprobantes de pago. Pero puede ser aún más simple para que se atraiga o se obtenga mayor información de los contribuyentes. Tal vez sí, doctor. Porque lo que se busca con un comprobante de pago es tener esa información por parte del fisco. ¿Qué ocurriría si con este sistema, por ejemplo, blockchain, esa información ya la tendría directamente, en tiempo real, el fisco? ¿Será necesario un comprobante de pago? Parecería que no. Se simplificaría el procedimiento y siguiendo esta lógica de política fiscal, a mayor simplificación, mayor formalización. Podría ser el camino. Por supuesto, esto debe ser materia de evaluación, estudio, seguramente habrán economistas detrás, pero entendemos que la lógica de blockchain, de inamovilidad, por ejemplo, en este caso en concreto, de información y de publicidad, además en tiempo real incluso, de este traslado, de esta transformación, por ejemplo, de determinados productos, pues va a estar al alcance de la administración tributaria.
se dejaría de lado alguna emisión de comprobante adicional. Podría ser un camino, doctor, podría ser un camino. Gracias, Josif. Muchas gracias. A usted, doctor. Sí, muchas felicitaciones. Me ha gustado mucho tu presentación. Creo que el tema ha quedado bastante claro. Y justo en mérito a lo que tú comentabas y a lo que comentaba el doctor Suárez, me surgía la duda de, al parecer se le está indirectamente de repente sugiriendo o exigiendo, no lo sé, a todas las empresas, sin importar el tamaño, a contar quizá con un abogado tributarista interno, o sea, tendrían que contar necesariamente con este tipo de profesional, porque me pongo a pensar en qué medida una empresa, una MIPE podría discriminar o saber qué tipos de medios probatorios le van a servir y cuáles no, y de repente incluso de modo involuntario deshacerse, por decirlo así, de medios probatorios que en un futuro pues le iban a servir, ¿no? Me gustaría saber cuáles son tus apreciaciones al respecto. Muchas gracias, Flor, muchas gracias. Qué interesante la pregunta. Ciertamente nuestro mercado es muy separado entre uno y otro. Tenemos actividad grande, minera, agropecuaria, hidrocarburífera, que genera en muchos de los casos grandes ingresos a nuestro país, y en gran parte de nuestro país la pequeña y la microempresa. ¿Qué pasa en estos casos? Una de las recomendaciones que siempre se hacen al momento de evaluar información tributaria es conocer el negocio. Y el conocer el negocio, por supuesto, lo aprendemos nosotros como abogados en el ejercicio profesional de cada empresa. Incluso en algunos momentos visitamos una operación, visitamos una planta, vemos cuál es el proceso productivo. Pero ¿quién más que la misma empresa para conocer su propio negocio? Si es así, utilizando incluso jurisprudencia del Tribunal Fiscal, no será necesario en todos los casos, algo que sea en verdad muy complejo, existan dudas insubsanables que uno no pueda esclarecerse en ese momento, se podría establecer parámetros para evaluar medios probatorios. Por ejemplo, una cronología en la información. Por ejemplo, un detalle en el peso de la existencia. Por ejemplo, el detalle en la recepción de los bienes. Además, ¿quién es el responsable de esta información? Por supuesto, la fecha cierta será elemental en muchos de los casos. ¿Qué requerimos entonces para esto? ¿No? Un abogado tributarista ciertamente nos dará alguna luz específica, el detalle, perfilará un poco más la información que se pueda presentar a la administración tributaria, pero nosotros como empresarios pequeños, medianos, podemos también obtener esa información a partir del conocimiento de nuestra empresa y siguiendo estos lineamientos, preparándonos para una eventual fiscalización. Entonces, teniendo en cuenta esto, los tiempos mencionados, por ejemplo, pueden ser también aplicados para el mismo empresario. Nuevamente, no tengamos miedo de la información que nosotros podemos obtener. Retemos a la administración tributaria con la veracidad de nuestras operaciones, porque justamente eso es lo que se desea, poder traducir esa actividad probatoria en una determinación tributaria correcta para obtener una recaudación justa. Muchas gracias, Flor. A ti, muchas gracias. Muy bien, nuevamente quiero agradecer la oportunidad a nuestros socios IDEM de parte de Suárez Abogados y Consultores por esta presentación para poder compartir un poco más el conocimiento. Es muy loable la labor que realiza IDEM y esperamos eventualmente contar nuevamente con una participación similar para poder compartir esta información que nos va a servir más adelante. Quiero agradecer a todos ustedes
por quedarse, mantenerse hasta estas horas, altas horas de la noche. Es un día complicado y siempre eso demuestra el ánimo de aprender y de seguir mejorando cada día. Muchas gracias nuevamente y muy buenas noches a todos.